El pasado 1 de agosto el planeta entró en números rojos, al menos desde la perspectiva medioambiental. Ese día se celebró el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Este concepto tiene un cálculo complejo, pero un sencillo e importante significado para la sostenibilidad de la vida en el planeta. El 1 de agosto ya habíamos consumido todos los recursos que la naturaleza puede generar en 12 meses. Desde los años 70 esta fecha no hace más que adelantarse. La organización WWF quiere concienciar a la población de este grave problema con varias campañas informativas. Un asunto que vamos a abordar a continuación precisamente con el portavoz de esta organización WWF, Luis Suárez. Señor Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Como veníamos comentando, desde el pasado 1 de agosto ya los habitantes de la Tierra hemos consumido los recursos naturales de todo el año. Esto quiere decir que ya no estamos alimentando, estamos consumiendo todo aquello que le corresponde a nuestros hijos. Sí, básicamente es eso, ¿no? En términos, si lo tuviéramos que comparar con una cuenta corriente, digamos que hemos entrado en deuda, ¿no? Estamos tirando de la tarjeta de crédito y estamos tirando de unos recursos que ahora mismo el planeta no es capaz de producir a la velocidad a la que nosotros estamos consumiéndolos. El caso es que desde que hace estos cálculos y hace muchos años que estamos viviendo de prestado, ¿no? Sí, además lo preocupante es que, de acuerdo a la organización que hace este cálculo científico, la Global Footprint Network, cada año se va adelantando, ¿no? Desde finales del siglo pasado, que esta día se llegaba prácticamente a finales de septiembre, nos hemos ido adelantando prácticamente 2 meses, estamos ya a primeros de agosto y esto parece que es un continuo avance, ¿no? en una carrera cada vez más loca en la que cada vez consumimos más, pero la Tierra sigue siendo la misma, no produce más deprisa, desgraciadamente. Esto se ha querido un poco comparar con la equivalencia en cuanto a planetas. Significa que se consume el equivalente a 1,7 planetas de media. Ya nos hemos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades, por lo que estamos viendo. Sí, eso es una de las cosas más preocupantes, ¿no? Parece que las llamadas de emergencia, de alerta que estamos lanzando, de decir que efectivamente hemos consumido el equivalente a prácticamente 2 planetas, pero seguimos teniendo un único planeta, pues que no llegan a la población, ¿no? Y sin embargo es fundamental y estamos ya viviendo las consecuencias, ¿no? Cada vez vemos que tenemos fenómenos por ejemplo, de sequías, de erosión, de reducción en la disponibilidad, por ejemplo, de la pesca, toda una serie de efectos que tienen que ver con esta sobreexplotación, ¿no? Si no somos capaces de cambiar nuestras pautas de consumo, de comportarnos de otra manera, está claro que cada vez estas catástrofes naturales, esta pérdida de recursos y de biodiversidad nos va a afectar de una forma cada vez más dura. Cuando nos referimos a esos recursos naturales, ¿a qué tipo de recursos nos referimos, señor Suárez, para que nos quede claro? Bueno, estamos hablando de cualquier tipo de recurso que consumimos, desde por ejemplo productos como pueden ser la madera, a cultivos como pueden ser el algodón, a recursos minerales, a recursos naturales como la pesca o cosas de las que nos alimentamos, ¿no? E incluso nuestra capacidad. Hay otro elemento que se calcula que es de los más graves, que es las emisiones, ¿no? Las emisiones de CO2 que emitimos a nuestra atmósfera. Todo eso se mete en ese cálculo y nos da pues esa cifra de la que estamos hablando. Bueno, estoy llevando a escala doméstica, es como la oferta y la demanda. Está claro que la capacidad del planeta para proporcionarnos esa oferta se está quedando por debajo de nuestra demanda. Sí, está claro. Además, yo siempre pongo un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Es como si tuviéramos un árbol frutal y en vez de recoger las frutas que cada año o cada temporada nos va dando, nos dedicáramos incluso a cortar las ramas, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Estamos realmente destrozando ese árbol que es el que nos tiene que mantener, ¿no? Porque no somos ajenos a todo lo que nos rodea. No podemos vivir en una burbuja, vivimos en el planeta Tierra y de él dependemos para sobrevivir y para obtener los recursos fundamentales. Y teniendo en cuenta que cada año esta fecha se adelanta, señor Suárez, ¿estamos todavía en disposición de revertir esta situación? Sí, creemos que sí, por eso es la llamada de alerta, ¿no? La capacidad que tiene la Tierra, sobre todo determinados ecosistemas, de recuperarse es muy grande, pero tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Tenemos que ser capaces, por ejemplo, de reducir nuestras emisiones de CO2 y para eso tenemos que cambiar pues, el modo en que obtenemos la energía o el modo en que nos transportamos, ¿no? Eso es una cosa que cada uno de nosotros puede decir a diario. Tenemos que cambiar nuestras pautas de consumo. Requiere una concienciación muy importante, requiere un cambio de actitud, un cambio de forma de vivir, pero es fundamental abordarlo ya porque, insisto, las consecuencias se están notando y cada vez van a ser más duras y más difíciles de reducir. Incluso cambiando nuestra dieta podemos hacer un buen beneficio.
Sí, es una de las medidas que se recomienda, ¿no? Por ejemplo, reducir la cantidad de carne que consumimos, puesto que el consumo de carne está ligado a una serie de actividades que generan grandes impactos en la biodiversidad. La manera en que, insisto, en que, por ejemplo, vamos a trabajar o nos movemos por las ciudades, ¿no? Intentando utilizar más un transporte público, el comprar de una forma, reducir nuestro consumo y, sobre todo, comprar de una forma mucho más responsable, buscando productos que sean más sostenibles, que sean ecológicos, productos, por ejemplo, con sellos que vengan certificados, como puede ser FSC en la madera o MSC por ejemplo, en productos del mar, que nos indica que son productos que se obtienen de forma sostenible, es decir, que se garantiza que en el futuro el ecosistema o el sistema que lo produce va a seguir produciendo porque no se está consumiendo por encima de la capacidad que tiene ese recurso de renovarse. El caso es que cuando se hace este tipo de estudios, señor Suárez, se habla de qué países están por encima, están por debajo de esta sobrecapacidad. En el caso de España, ¿en qué circunstancias nos encontramos? Bueno, España está ligeramente por encima de esa media, ¿no? Ese 1,7 planetas que se calculan es a nivel mundial. Lógicamente, como una sociedad que estamos en Europa, somos de los países que más consumimos y si tuviéramos que calcular, digamos, el impacto que tiene la sociedad española, si todo el mundo consumiera como consume la sociedad española, ahora mismo se necesitarían 2,3 planetas para dar satisfacción a nuestra demanda actual. Y en el caso de España, ¿qué situaciones son visibles en cuanto a este sobregasto que estamos haciendo de nuestros recursos naturales? Bueno, yo creo que estamos viviendo estas situaciones ligadas al cambio climático, ¿no? Estas temperaturas cada vez más altas, esas prolongadas temperaturas altas y grandes sequías, esa cada vez mayor escasez en ciertos recursos, ¿no? Antes hablaban en el programa de la pesca, ¿no? De cómo ciertos stocks pesqueros se han ido reduciendo porque estamos yendo por encima de la capacidad de los stocks de reproducirse y de renovarse, ¿no? Son algunos de los ejemplos, los fuegos que hemos vivido el año pasado, por ejemplo, y algunos que se están empezando a producir este año, pese a ser un año benigno, pues nos indican también que cada vez estamos alterando más ese equilibrio natural. Bueno, está claro, y usted lo ha dicho, que los consumidores podemos hacer algo para revertir esta situación, pero ¿qué están haciendo los gobiernos? Todavía se están llevando a cabo políticas muy tímidas que no se están apreciando lo que se debería. Sí, las políticas son muy tímidas porque parece ser que este tipo de alertas no llega realmente a concienciar, ¿no? Parece que estamos hablando de algo que va a ocurrir en el futuro cuando ya nos está afectando ahora y parece ser algo que está alejado completamente de nuestra realidad y sin embargo, por ejemplo, entendemos que el impacto sobre los ecosistemas y sobre los beneficios que esos ecosistemas nos dan debería de incluirse en la contabilidad económica, ¿no? No se puede hacer una contabilidad económica sin tener en cuenta cómo va a afectar ese recurso natural nuestras acciones actuales. Ahora mismo parece ser que el nuevo gobierno ha planteado ya directamente un ministerio que ya no se llama de medio ambiente, se llama por la transición ecológica, ¿no? Y esperemos que este cambio no sea solo de a nombre, sino que también sea un cambio profundo en el tipo de políticas que tiene que afectar, por ejemplo, a las políticas energéticas, también tiene que afectar a las políticas, por ejemplo, de construcción de infraestructuras, a la gestión del agua, a la protección de nuestra biodiversidad, ¿no? Y tenemos que hacer realmente una profunda transición para garantizar que somos capaces de cambiar el modelo de producción, el modelo de explotación de nuestros recursos. Cada vez que hablamos de este asunto de la sostenibilidad del medio ambiente siempre nos fijamos en las energías limpias. ¿Cómo estamos en ese proceso? Bueno, pues pendientes, ¿no?, de que se apruebe una nueva ley de cambio climático que sea realmente ambiciosa, ¿no?, y que realmente plantee esos objetivos al mismo nivel que se están planteando los objetivos europeos o incluso por encima, ¿no? Si no somos capaces de cambiar el modelo y en los últimos años hemos ido completamente en la dirección contraria, ¿no?, incluso con el impuesto al sol, incluso dificultando, ¿no?, que el ciudadano, que la sociedad sea capaz de generar energías limpias, pues nos queda todavía un gran camino por recorrer, siendo un país que tiene un potencial muy grande en este tipo de energías y que por lo tanto ahí hay también una oportunidad importante para el desarrollo económico. Teniendo en cuenta que estas mediciones se vienen realizando desde el año 70, ¿se ha notado en todo este transcurso tal vez algunos años, algunos periodos en lo que se ha notado que ese respeto por parte del consumidor y de las políticas en cuanto a alargar en el tiempo esta situación de nuestro medio ambiente?
No, desgraciadamente no hay grandes diferencias, ¿no? Quizás hay momentos en que digamos el impacto se reduce un pelín normalmente tiene que ver con momentos de crisis económica, ¿no? Donde la respuesta a la sociedad es menos agresiva, pero no porque haya una voluntariedad, no porque haya una planificación, sencillamente porque en esos momentos, pues por ejemplo, el nivel de consumo energético se reduce, porque la producción a veces de ciertos productos se reduce, pero el movimiento ha sido siempre en la misma dirección, ¿no? La tendencia ha sido a incrementar nuestra presión sobre los recursos y con mayor o mayor velocidad, pero nunca hemos sido capaces de revertir esa tendencia, ¿no? Y eso es un poco lo que es fundamental y lo que venimos llamando desde hace años, ¿no? Y eso va, por ejemplo, también ligado al impacto que tiene sobre la biodiversidad, ¿no? Los expertos hablan de que estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies, que están desapareciendo especies a una velocidad superior, 100 veces superior a lo normal, a un proceso que la última vez que se vivió en la Tierra fue cuando los dinosaurios desaparecieron del planeta Tierra, y esta tendencia también se ve, ¿no? Y son las dos curvas que nos marcan. Cada vez tenemos un mayor impacto, una mayor huella sobre el planeta y tenemos una reducción cada vez más rápida de las especies y de sus poblaciones. Pues a ver si cambiamos esa tendencia, si podemos revertir esta situación. Luis Suárez, portavoz de la organización WWF. Gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Buenos días, gracias a vosotros. Un saludo.